Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Los días soleados en el pueblo me llenan de energía, de optimismo, de ganas de refrescar la casa y ponerla bonita. Ya sé, familia bonita, es un tanto difícil que la casa se mantenga limpia con niños pequeños. Mi casa casi siempre amanece con plastilina, con tierra, con zapatos regados, pero no me quejo, son esas pequeñas bendiciones que en algún momento vamos a extrañar. Hay ciertas plantitas que ya han crecido, así que voy a quitar un poco del esqueje para ponerlas a reproducir en agua. Vean nada más a este pajarito, todo lo que me hace. Me hace muchas travesuras. Mi cabello, Quito. Mi cosita hermosa. ¿En dónde está mi amorcito? Kiwiki, kiwiki, kiwiki. A tu casita. ¡Ay! Ya, Quito. A tu casita, mi amor. A tu casita. Vean nada más lo que voy a estar haciendo, familia bonita. Aprovechando que a mi plantita ya le habían crecido bastantes esquejes, los corté justo en donde está la raíz para que las pueda reproducir en agua. Le voy a poner unas bolitas de hidrogel. Solamente hay que tener mucho cuidado con los niños cuando están muy pequeñitos, porque estas bolitas son peligrosas para ellos. Así como lo ven, de pequeñitas, se inflan y triplican su tamaño y hay accidentes que han ocurrido en donde los niños se tragan estas bolitas. Y aprovechando que este vasito venía con plomo hace algunos años, lo utilizo como jarrón. Vean qué bonito se ve. Muy mexicano, muy tradicional. Y ahí van a ir creciendo las plantitas, poco a poquito. Hola, hola familia bonita. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Gracias por venir a acompañarme una vez más. Me da mucha alegría saber que disfrutaron el video anterior de 40 minutos. Gracias por todo el apoyo que le brindan a este canal. Yo a veces siento que los puedo aburrir y trato de no hablar mucho o de no grabar demasiado, pero cuando ustedes me brindan esta clase de apoyo se siente muy bonito. Gracias, familia. Y bueno, familia, para esta mañana vamos a hacer unos huevitos a la mexicana con unos platanitos fritos, así que sin más, acompáñenme a cocinar. Me he convertido en la señora que no puede empezar a cocinar si su cocina no está limpia, a pesar de que voy a volver a mancharla. Me gusta utilizar el limpiador de melaleuca, creo que ya se los he compartido. Mi abuelita hace los huevos a la mexicana más deliciosos que yo he probado. Incluso uno de sus hijos llega a su casa específicamente nada más para que le haga huevitos a la mexicana. Creo que las abuelitas tienen cierta magia en sus manos, una magia que hace de los platillos más sencillos algo delicioso. Yo espero que el día de mañana, si Dios me lo concede y me permite ver a mis nietos, ellos se expresen así de mí también, que su abuelita Carly hace desayunos y comidas deliciosas. Yo no sé qué tiene en sus manos, pero incluso los huevos, el cafecito, todo sabe más rico cuando abuelita lo prepara. Fíjense que le tenía un poquito de miedo a cocinar jitomate en los sartenes de hierro
porque había leído que no es bueno cocinar alimentos ácidos en ellos. Pero cuando lo haces por poquito tiempo no pasa nada. Yo hago aquí siempre mis huevitos a la mexicana y se han conservado bastante bien. Cuando usted se meta a la cocina, sonríe, levántese el cabello, póngase bonita, aunque sea unos aretitos, un labial con color. Que en su casa la vean contenta y feliz. No se imaginan lo mucho que marca el ver a una mamá que está contenta llevando a cabo sus labores hogareñas. Nada importa tanto en esta vida como tu pequeña familia, la familia que viene de ti y que Dios te está permitiendo construir, aun cuando ésta solamente esté conformada por ti y por tu esposo. Cari, ¿cómo quieres tu ventilador? ¿Así o así? Así porque como el techo es blanco se va a perder y lo necesitas blanco. Qué inteligente eres. Servir, amar a las personas ajenas a nuestro hogar es importante y necesario. Pero algo marcha mal con nosotros cuando priorizamos las necesidades ajenas por encima de las de nuestro núcleo familiar. Vi esto muy de cerca en mi propia vida cuando mi madre enfermó. Era únicamente su núcleo familiar sosteniéndola, ayudándola cuando ella lo necesitaba. La fidelidad de la gente es tan titubeante. Hoy te aman y mañana no lo sabes. En cambio, tu familia es aquella que se queda aún con tu mal carácter, aún cuando fallas y cuando la enfermedad llega y toca la puerta. De las cosas que les recomiendo hacer cuando quieran empezar a decorar algún espacio de su casa con plantas es primeramente analizar los espacios que tengan y ver cuánta luz recibe ese espacio de su hogar. Por ejemplo, familia bonita, ahorita queremos empezar a poner más bonito esta área de la casa y es importante para mí empezar a ver cuánta luz recibe esta zona de la casa para entonces hacer compras inteligentes y comprar plantitas que son adecuadas a este espacio. Porque cuando no hacemos buenas compras, buenas elecciones, las plantas se nos mueren y es entonces cuando pensamos que no somos las señoras de las plantas y que esto es algo que no se nos da y desertamos, cuando en realidad se trató de una mala elección nada más. Vean, por ejemplo, me estoy dando cuenta que esta zona recibe mucho sol, entonces le pueden ir bien unas rosas. De hecho, aquí hay una rosa y se ha dado perfectamente bien. Aquí tengo esta planta que es tulipán, si no mal recuerdo. Me la regaló una seguidora de este canal, que es de Chiapas y hizo un viaje a nuestro estado y me regaló estas plantitas. Muchísimas gracias, Noemí, por todo tu cariño. Yo creo que esta la voy a sembrar acá y por acá le puedo agregar algunos geranios. Díganme ustedes, ¿qué les parece? A ver, ¿cuáles llevamos, Cari?
without thinking Mira, esta rosa está twice. bien bonita y tiene un color bien encendido. And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Time has gone and I grew up. I somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Bruises, they come and they go, and we have to try and keep up, 'cause this life's so much more. And I still wonder where you are. If you found a way out, come seek me out. Después de un buen rato que estuvimos bajo el sol buscando plantitas para la nueva casa, nos pasamos a comer unos deliciosos raspados que por cierto son famosos en este municipio de Berriozábal, Chiapas. Vean nada más, yo me estuve pidiendo uno de nanchi con chamoy y mi Cari uno de plátano con lechera. Después pasamos a una mueblería que cuenta con artículos de estilo rústico. Vean nada más qué cosas tan bonitas me encontré por aquí. Este estilo me encanta, es mi favorito. Al ser en madera de parota, bueno, los precios se elevan un poquito. Y ahora sí, familia bonita, vámonos de vuelta al pueblito. Muchos de ustedes me han dicho en los comentarios: Carly, todo pasa por algo. Y sí, familia bonita, estoy convencida de que todas las cosas pasan con un propósito y todo siempre será para nuestro bien. Me siento tan contenta y agradecida de tener un jardín el cual voy a poder cuidar, en el cual voy a poder salir cómodamente a tomar un cafecito. Muchas veces uno quiere salir en pijama, regar sus plantitas y cuando la casa está muy expuesta, no se puede. Mi Cari anhelaba muchísimo tener un jardín. Después nos venimos a Home Depot a buscar algunos reflectores, algunas luminarias que no fueran tan costosas, pero que estén bonitas. Mi área favorita de esta tienda, sin duda, es el área en donde se encuentran las lámparas. Es un pasillo muy cálido. Y bueno, familia bonita, mañana será un nuevo día y nos acompañarán a hacer todos esos cambios en el nuevo jardín. Para aprovechar muy bien el día, empezamos desde muy temprano a trabajar en la casita. Mi esposo está checando toda el área de iluminación. Habían varios cables quemados que tuvieron que reemplazarse.
De este lado se encuentra trabajando un señor que es de aquí mismo, del pueblito, que ha estado viniendo a apoyarnos en diferentes áreas de la casa. Él es muy bueno, especialmente en la jardinería, y se encarga de hacer pozos aquí en el pueblito. Y aprovecho, familia, a platicarles. Yo sé que quizá no tienen el contexto de cómo se vive acá en el pueblito, pero los adultos mayores trabajan en esto, en el trabajo duro. Aquí no hay empresas grandes o trabajos en oficinas elegantes. La mayoría de las personas trabaja en albañilería, en trabajos que requieren de mucha fuerza. La jornada de trabajo suele ser larga y muchas veces bajo el sol. Nunca regateemos su trabajo y al contrario, siempre que podamos, les demos un poquito más. Si se preguntan por mí, estuve metida en la cocina toda esta semana. Cuando alguien viene a trabajar a mi casa, a mí me gusta ofrecer un platito de comida, una agüita fresca. Así que no pude hacer los grandes manjares, pero aunque sea una sopita, un sandwichito con jamón, ¿verdad? Un cafecito caliente, no faltó. Ya se resolvió la parte de iluminación, las plantas ya se trasplantaron. Ahora es momento de empezar a decorar y poner bonito el jardín. I will be the last to leave. I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound. I won't slow you down. I knew we were on borrowed time, just a passing street, nothing you would keep. I fell in too deep. And as far as at least how I remember, we were leaving in September, when red and gold paint the sky. And as far as though maybe I pretended, oh, I wish it never ended. I held on with all my might, still waiting on that last goodbye. See you standing by the door, watching the leaves as they fall once more. In the silence we made, I couldn't find the words to say. They linger in my mind. Ya nos falta muy poquito para mudarnos a esta casa. Estamos muy ansiosos por empezar a hacer recuerdos de vida en este lugar. Por ahora se siente muy bonito llegar y que te reciban estas flores tan bonitas. Se siente mucha calma, paz, tranquilidad, silencio. Nos quedan aún muchos arreglos, cambios por hacer, pero iremos haciéndolo poco a poco una vez que ya nos instalemos en esta casa. Por ahora vamos a empezar a trabajar ya en estos últimos días en aquellas cosas más prioritarias. Muy buenas noches, familia bonita. Pásenle por acá para que puedan ver los últimos avances del jardín, de la casita. Quiero que vean lo cálido y bonito que está quedando todo.
De paso les voy dando algunos de los detalles que van a ver en el próximo video, como el hecho de que estuvimos encalando el arbolito que tenemos aquí en la casa para protegerlo de las hormigas. También ya se estuvo trabajando en toda esta área del pasto para que en el próximo video empecemos a instalarlo. Hoy estuvimos picando tierra, dejando todo listo para la instalación del pasto. Y bueno, familia bonita, les doy muchas gracias por venir una vez más a visitarnos. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo pronto con un próximo video. Que tengan una hermosa semana llena y rodeada de mucho amor. Los quiero mucho. That sunrise will always have